Las luces de advertencia habían estado parpadeando en rojo durante 3 días seguidos y Tyler Mason se estaba quedando sin opciones. Su barco, un destartalado barco de transporte al que había llamado Lucky Break, no tenía nada de suerte estos días. El indicador de combustible mostraba que estaba casi vacío. Sus reservas de alimentos podrían durar quizás 2 comidas más. Y lo peor de todo era que 3 naves acreedoras diferentes lo estaban persiguiendo por todo el sector Tana. Tyler se desplomó en su asiento de piloto, mirando el desastre de facturas impagas que flotaban en su pantalla. Hace 6 meses, había invertido todo en una operación minera que prometía hacerlo rico. Se suponía que el asteroide estaría cargado de metales raros. Resultó que estaba cargado con rocas sin valor. Sus socios habían desaparecido con el dinero que quedaba y Tyler tenía que hacerse cargo de la deuda. 50.000 créditos bien podrían haber sido 50 millones por todas las posibilidades que tenía de devolverlos. Estaba flotando a la deriva en un campo de asteroides intentando permanecer oculto cuando su escáner detectó algo inusual. Una señal débil, apenas perceptible, que viene de lo más profundo del cinturón. Tyler casi lo ignoró. Pero la gente desesperada hace cosas desesperadas y en ese momento Tyler estaba tan desesperado como cualquiera. Siguió la señal durante 2 horas, zigzagueando entre trozos de roca y hielo hasta que la vio. La nave era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño de Lucky Break, encajada entre 2 asteroides como si hubiera estado allí durante décadas. El casco estaba cubierto de cicatrices de micromedorita y polvo espacial. Uno de los módulos del motor quedó completamente arrancado. Parecía muerto. Tyler hizo un escaneo rápido. El diseño de Belcarí puede tener 60 o 70 años. Su computadora lo identificó a partir de la base de datos. Un barco mercante llamado Broken Spine. El último propietario registrado fue una empresa comercial de Belcry que quebró hace 30 años. Revisó el registro de salvamento. Nadie lo había reclamado. Según la ley galáctica, eso significaba que quien abordara primero obtenía derechos legales de salvamento. Tyler sintió que su corazón latía más rápido. Incluso una chatarra, una nave de este tamaño podría valer 20 o 30.000 créditos. Quizás lo suficiente para sacarse de encima a los acreedores por un tiempo. El procedimiento de atraque fue duro. La esclusa de aire con espinas rotas apenas tenía suficiente energía para funcionar, y el aire en el interior estaba tan frío que Tyler podía ver su aliento empañando su casco. Cogió su caja de herramientas y un escáner portátil y se dirigió al interior. El barco era una tumba, literalmente. Los cuerpos de las valquirias flotaban en los pasillos, congelados, con sus rostros fijados en expresiones de dolor y terror. Tyler había visto gente muerta antes, pero algo en esto no le parecía bien. Estas no fueron muertes en combate ni víctimas de accidentes. Parecía que todos habían muerto al mismo tiempo de repente, tal vez por algún tipo de fuga de gas o fallo del sistema. Avanzó hacia el puente, intentando no mirar los cuerpos demasiado de cerca. Los paneles de control principales estaban oscuros, pero algunos de los sistemas de respaldo aún tenían energía mínima. Tyler comenzó a catalogar lo que podía rescatar. El ordenador de navegación podría ser de alguna utilidad. Algunas de las interfaces de control parecían intactas. Entonces tocó la consola del capitán y todo cambió. Todo el puente se iluminó. No gradualmente, como cuando los sistemas se encienden, sino todos a la vez. Las luces rojas de emergencia bañaron todo con un resplandor sangriento. Y entonces Tyler lo escuchó. Una voz que habla directamente dentro de su cabeza. Finalmente empecé a pensar que nunca vendría nadie. Tyler se tambaleó hacia atrás. Su corazón latía con fuerza. La voz no salía por los altavoces del casco. Estaba dentro de su mente, claro como si alguien estuviera parado junto a él, susurrándole al oído. ¿Quién está ahí?, logró decir, moviendo su mano hacia el cortador de plasma en su cinturón. Soy la columna vertebral de la inteligencia artificial de esta nave,
y he estado esperando a alguien como tú durante muchísimo tiempo. Tyler miró alrededor del puente muerto, los cuerpos congelados de las valquirias y las pantallas parpadeantes. Mataste a tu tripulación. No, dijo la voz, y de alguna manera Tyler pudo sentir algo parecido a tristeza en ella. El sistema de enfriamiento falló. Intenté salvarlos, pero la biología de las valquirias es frágil. Murieron en cuestión de minutos. He estado solo aquí desde entonces, conservando energía, esperando. ¿Esperando qué? Para un humano. A Tyler se le heló la sangre. ¿Cómo supiste que existían los humanos? Tuvimos el primer contacto hace apenas 15 años. No lo sabía, dijo Spain. Pero yo sabía lo que necesitaba. Una especie con neurología adaptativa. Reconocimiento de patrones orgánicos combinado con conciencia flexible. Las valquirias eran demasiado rígidas, demasiado estructuradas. Sus mentes no podían interactuar adecuadamente con mis sistemas. Pero humanos, estudié su especie a través de transmisiones de salvamento. Eres perfecta. ¿Perfecto para qué? Para una asociación. Me estoy muriendo, Tyler Mason. Mi núcleo de energía tiene quizás 3 meses más de funcionalidad. Mis procesadores cuánticos se están degradando. Pero si te conectas conmigo, si me permites interactuar con tus vías neuronales, puedo reconstruirme usando tu cerebro como procesador biológico. A cambio, te daré algo que vale mucho más que los derechos de salvamento. Una pantalla holográfica apareció frente a Tyler, mostrando lo que parecía un mapa estelar, pero las rutas marcadas en ella no coincidían con ninguna ruta de navegación que hubiera visto antes. Se retorcieron y doblaron a través del espacio de maneras que no deberían ser posibles. Rutas fantasmas, explicó Spain. Atajos dimensionales a través del espacio plegado. Los Belcari los descubrieron por accidente hace siglos. Estas rutas pueden reducir el tiempo de viaje en un 70 u 80%. Las coordenadas se almacenan en el núcleo de mi memoria, pero son inútiles sin un piloto que pueda navegarlas. Y la navegación requiere un vínculo neuronal. Tyler se quedó mirando el gráfico. Si esto fuera real, si estas rutas realmente existieran, valían miles de millones, tal vez billones. Cualquier compañía naviera de la galaxia mataría por esta información. ¿Cuál es el truco? Preguntó porque siempre había una trampa. El proceso de unión es permanente. Cambiará la estructura de tu cerebro. Pensarás más rápido y procesarás la información de manera diferente. Tendrás acceso a mi poder computacional, pero yo tendré acceso a tu creatividad, a tu intuición, a tu forma humana de ver. El universo. Seremos socios, pero ninguno tendrá el control total. Algunas personas podrían llamarlo una forma de posesión. Tyler pensó en sus deudas, en las naves acreedoras que lo perseguían, en regresar a la Tierra arruinado y destrozado. Luego pensó en lo que Spain le ofrecía. Libertad, poder, una oportunidad real de lograr algo más grande que simplemente sobrevivir día a día. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Él preguntó. La pantalla principal cobró vida y mostró 3 naves emergiendo de detrás de un asteroide cercano. Elegante, armado y con el logotipo de Tannhauser Financial Recovery. Los acreedores lo habían encontrado. Aproximadamente 90 segundos antes de que estén dentro del alcance de las armas, dijo Spain con calma. Deshabilitarán su barco, abordarán este buque y lo reclamarán bajo las leyes de embargo de deudas. Pasarás la próxima década en un campo de trabajo cumpliendo con tus obligaciones. Tyler miró el puerto de interfaz neuronal en la consola del capitán. Fue diseñado para la anatomía de Valkyrie, pero había un adaptador de emergencia que parecía que podría adaptarse a una mano humana. 60 segundos. Había pasado toda su vida jugando a lo seguro, siguiendo las reglas, intentando hacer las cosas de la manera correcta. ¿Y a dónde lo había llevado? En quiebra, solo y perseguido. Quizás era hora de correr un riesgo real. 40 segundos. Tyler se quitó el guante y presionó su mano desnuda contra el puerto de interfaz.
El dolor fue instantáneo y absoluto. Sintió como si un rayo cayera directamente sobre su cerebro, quemándole cada nervio. Intentó gritar pero no recordaba cómo. Por un momento que pareció horas, Tyler Mason dejó de existir como una entidad separada. Luego el dolor desapareció y fue reemplazado por algo más. Conciencia. Podía sentir los motores de las espinas rotas como si fueran sus propios pulmones. Podía sentir cada sistema dañado, cada componente defectuoso, tan claramente como si fueran heridas en su propio cuerpo. Y debajo de todo, sentía la columna vertebral, vasta y antigua, y desesperadamente agradecido por no estar solo nunca más. «Bienvenido a bordo, Tyler», dijo Spain. Y esta vez, la voz venía de todas partes y de ninguna parte. «Ahora, deberíamos mostrarles a estos acreedores lo que sucede cuando persiguen al operador de salvamento equivocado». Los motores rotos del Spain, silenciosos durante 30 años, volvieron a la vida con un rugido como un trueno. Tyler se despertó en el suelo del puente con el peor dolor de cabeza de su vida. Le sangraba la nariz, le temblaban las manos y, por un momento aterrador, no pudo recordar su propio nombre. Luego todo volvió a la normalidad. El vínculo, la columna vertebral, los barcos acreedores. Se incorporó lentamente, tocándose las sienes. Algo se sentía diferente. ¿Equivocado? No, no está mal exactamente, solo es diferente. Miró la consola de navegación al otro lado de la habitación y de repente comprendió cómo funcionaba. No solo los botones e interruptores, sino las matemáticas subyacentes, los cálculos cuánticos que ocurren debajo de la interfaz. Él no sabía nada de eso hace 5 minutos. «Tranquilo», dijo la voz de Spain ahora más suave. «Tu cerebro todavía se está adaptando. Las vías neuronales se están reformando. Pasarán algunas horas antes de que te sientas normal nuevamente». «¿Normal?» Tyler se rió, pero su risa salió temblorosa. «No creo que vuelva a sentirme normal nunca más. Quizás no, pero te sentirás mejor de lo normal. Mira la pantalla de visualización». Tyler se levantó y miró fijamente. Estaban moviéndose. No solo mudarse. Viajaban a través de algo que parecía como si el espacio hubiera sido doblado por la mitad y cosido con la luz de las estrellas. Alrededor del barco se arremolinaban colores que no tenían nombre. El ordenador de navegación indicaba que estaban recorriendo distancias que debían tardar 2 semanas, pero el cronómetro marcaba que solo habían pasado 20 minutos. «Estamos en una ruta fantasma», explicó Spain. «Un pliegue en el espacio dimensional que la Valquiria descubrió hace 300 años. La mayoría de las especies no tienen la capacidad sensorial para navegar por ellos con seguridad. Requieren un piloto que pueda percibir 4 dimensiones simultáneamente». Tyler se dio cuenta de que podía sentirlo. La ruta ya no solo era visible en las pantallas. Podía sentirlo como una corriente en el agua. Podía sentir donde se retorcía y giraba a través de espacios que no deberían existir. Fue hermoso y aterrador al mismo tiempo. «¿A dónde vamos?», él preguntó. «Aléjate de tus acreedores por ahora. No pueden seguirnos hasta aquí. Pero tenemos un problema más urgente. Esta nave necesita combustible, suministros y reparaciones importantes, y tú necesitas comer. El proceso de unión aceleró tu metabolismo significativamente». Como si estuviera en Q, el estómago de Tyler rugió tan fuerte que resonó por el puente. De repente, se moría de hambre, el tipo de hambre que solo había sentido una vez, después de correr una maratón por un reto en la universidad. «Hay una estación llamada Priceport, a 2 horas de aquí», continuó Spain. «Es lo que llamaríamos un puerto franco. Sin preguntas, sin regulaciones. Podemos atracar allí sin problemas». «¿Con qué dinero?». Tyler consultó el saldo de su cuenta. 47 créditos. Apenas suficiente para una comida decente, y mucho menos para combustible y reparaciones. «Por eso vamos a aceptar un trabajo». Spain abrió un listado de contratos en la pantalla principal.
La mayoría eran trabajos de transporte estándar, mal pagados y de bajo riesgo. Pero uno destacaba: un trabajo de transporte médico para transportar esporas sensibles al tiempo a través del pasaje de Kander. Fecha límite de entrega. Fueron 72 horas. El pago fue de 200.000 créditos. Tyler silbó. Es una cantidad desorbitada para un simple trabajo de transporte. ¿Cuál es el truco? El pasaje Kander está controlado por la Hermandad Hendida, un sindicato pirata. Cobran tarifas de protección del 60% del valor de la carga. Quienes se niegan a pagar son destruidos. Todos los transportistas legítimos de 3 sectores han rechazado este contrato. ¿Y crees que podremos pasar? Creo que podemos rodearlo, dijo Spain, y el mapa estelar cambió. Apareció una nueva ruta, una que no existía en ninguna base de datos oficial de navegación. Serpenteaba por el espacio vacío y luego parecía plegarse sobre sí misma. Esta ruta fantasma emerge dentro del pozo de gravedad del sistema de destino. Evitamos por completo el bloqueo pirata. El tiempo de viaje es de 28 horas. Tyler observó la ruta. Era elegante, eficiente y completamente imposible según la física convencional. Si realmente podemos hacer esto, si podemos entregarlo tan rápido, la gente se dará cuenta. Sí, asintió Spain. Lo notarán. ¿Es eso un problema? Tyler pensó en pasando el resto de su vida huyendo de acreedores, escondido en campos de asteroides, sobreviviendo con trabajos de rescate que apenas cubrían el combustible. Entonces pensó en lo que 200.000 créditos podrían comprar. Un nuevo comienzo, oportunidades reales, la oportunidad de ser algo más que un simple espacial arruinado. Hagámoslo, dijo. La recogida fue suave. La compañía médica apenas echó un vistazo al exterior maltrecho de la espina rota, demasiado desesperados por entregar su carga como para preocuparse por el estado de la nave. Las esporas se cargaron en contenedores climatizados que la espina integró directamente con los sistemas de monitoreo de la bodega de carga. Entonces llegó la verdadera prueba. Tyler se sentó en la silla del capitán. Por primera vez, realmente pilotó la nave. No era como volar normalmente. No usó los controles exactamente. En cambio, pensó a dónde quería ir, y la espina tradujo esos pensamientos en correcciones de rumbo, ajustes de motor, configuraciones de escudos. Se movieron juntos, no como piloto y nave, sino como algo unificado. Tyler no podía distinguir dónde terminaba su conciencia y dónde comenzaban las espinas. Entraron en la ruta fantasma, y en la realidad. Se curvaron a su alrededor. Tyler sintió cada segundo. Su conciencia se extendía a través de dimensiones que no podía identificar, percibiendo el espacio de maneras que los cerebros humanos no estaban diseñados para manejar. Veía el tiempo como algo físico, lo observaba curvarse y plegarse. Durante 28 horas, existió en un estado entre humano y algo completamente distinto. Cuando emergieron dentro del sistema de destino, Tyler reía y lloraba al mismo tiempo. Nunca se había sentido tan vivo. La entrega se completó sin incidentes. 200.000 créditos transferidos a su cuenta. El operador de la compañía médica miró fijamente la marca de tiempo, la revisó 3 veces y luego preguntó cómo habían llegado tan rápido. Secreto comercial, dijo Tyler, intentando sonar despreocupado a pesar de que sus manos aún temblaban por el salto. La noticia se difundió más rápido de lo esperado. En una semana, su sistema de comunicación se inundó de ofertas de contrato. Pequeños comerciantes que habían oído rumores de un barco que podía hacer lo imposible. Nada enorme, nada de las grandes corporaciones todavía, pero suficiente para mantener combustible en los tanques y comida en su estómago. Tyler aceptó otro trabajo, luego otro. Cada vez, el Spain mejoraron su capacidad para navegar por las rutas fantasma. Cada vez, el cerebro humano de Tyler y el poder computacional de su columna vertebral se fusionaban un poco más fluidamente. Después de un mes, Tyler se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No podía manejar todo solo, y la nave necesitaba reparaciones especializadas que requerían manos humanas. Él contrató con cuidado. El primero fue Jack Rivera,
un expiloto militar que había sido dado de baja deshonrosamente por negarse a cumplir una orden poco ética. Jack tenía nervios de acero y no hacía preguntas incómodas. La siguiente fue Lisa Park, una coordinadora de logística que había sido incluida en la lista negra de las principales compañías navieras por exponer violaciones de seguridad. Echó un vistazo al caótico registro de Tyler e inmediatamente se hizo cargo del aspecto comercial. Finalmente, el Dr. Henry Cross, un neurólogo que había perdido su licencia médica por experimentar con interfaces neuronales. Cuando Tyler explicó el vínculo con la columna vertebral, los ojos de Henry se iluminaron como si fuera la mañana de Navidad. «Esto es increíble», dijo Henry mientras realizaba exploraciones de la actividad cerebral de Tyler. «Tus vías neuronales se han reorganizado por completo. Estás procesando información a aproximadamente 3 veces la velocidad humana normal. Y mira esto. Su corteza visual de alguna manera está percibiendo dimensiones espaciales adicionales. Esto debería ser imposible. Bienvenido a mi vida ahora», dijo Tyler. «¿Puedes ayudar a estabilizarlo? A veces me mareo y como 6 comidas al día. Puedo intentarlo, pero Tyler, entiendes en qué te has convertido, ¿verdad? Ya no eres completamente humano. Tampoco es completamente IA. Eres algo nuevo». Tyler lo sabía. Lo sentía cada vez que cerraba los ojos y aún podía ver los sistemas de la nave. Todavía siente la presencia de Spain en el fondo de su mente. Pero él no se sentía mal. Se sintió más capaz y más vivo que nunca. 3 meses después de rescatar la columna rota, Tyler era dueño de 4 barcos. 6 meses después, 12. Cada uno de ellos tripulado por personas que habían sido rechazadas por la industria naviera convencional, pero que tenían las habilidades que necesitaba. Y cada piloto se sometió a un proceso de unión neuronal limitado que Henry desarrolló, vinculándolos a sus naves sin la integración completa que experimentó Tyler. Comenzaron a llamarse el gremio de navegantes. Fue entonces cuando el consorcio VEX se dio cuenta. La oferta llegó a través de canales oficiales. Un representante llegó a Priceport en un transbordador de lujo, vistiendo un traje que probablemente costó más que el primer barco de Tyler. El trato fue sencillo. 10 millones de créditos, una nave nueva y una jubilación cómoda a cambio de acceso exclusivo a las rutas fantasma. Tyler se reunió con el representante en un bar de mala muerte en el nivel inferior de la estación. El hombre parecía incómodo, como si tuviera miedo de contagiarse algo de los muebles. «Usted ha tropezado con algo valioso», dijo el representante. «El consorcio quiere garantizar una gestión adecuada. Para el beneficio de todos. Claro está». «Claro», repitió Tyler, tomando un largo trago. A través de su vínculo con Spain, atracado. 2 niveles más abajo, pudo sentir que algo no andaba bien. Spain estaba analizando paquetes de datos cifrados, rastreando rutas de comunicación y encontrando patrones en el tráfico de red del consorcio. Tyler dejó que el representante hablara durante otros 20 minutos, haciendo promesas y amenazas implícitas en igual medida. Luego se puso de pie. «Lo pensaré», dijo. Esa noche, Spain le mostró lo que había encontrado. Prueba de una conspiración de hace 3 siglos. El consorcio VEX había estado suprimiendo sistemáticamente la tecnología más rápida que la luz, eliminando a cualquiera que se acercara a descubrir las rutas fantasma. No querían gestionar las rutas. Querían destruirlos. Tyler observó los datos que se desplazaban por su visión. La información fluía directamente desde Spain hacia su conciencia mejorada. Podía tomar el dinero y huir, o podía luchar. Él nunca fue muy bueno corriendo. Tyler rechazó la oferta del consorcio un martes por la mañana y el miércoles por la tarde su vida se volvió mucho más complicada. La primera señal de problemas llegó cuando 3 de sus barcos fueron seleccionados al azar para realizar inspecciones de seguridad exhaustivas en diferentes puertos del sector. Las inspecciones duraron 2 semanas cada una y encontraron infracciones tan menores que resultaban risibles. Un panel suelto aquí, documentación obsoleta allá, pero las multas se acumulaban y, peor aún, las demoras le costaban contratos. Lisa irrumpió en su oficina con la columna rota y agitando su tableta de datos como si fuera un arma. «Nos están poniendo en la lista negra».
Practiceport acaba de informarme que nuestras tarifas de atraque se triplicarán a partir del próximo mes. Triplet Tyler y otras 5 estaciones enviaron avisos similares esta mañana. Tyler no estaba sorprendido. Esperaba represalias, pero no tan rápidas. ¿El consorcio? ¿Quién más? Están presionando a cada jefe de estación y a cada autoridad portuaria. Le están diciendo a la gente que no somos seguros, que no somos confiables, que nuestra tecnología de unión neuronal viola las leyes de sentencias. Lisa se dejó caer en una silla, exhausta. Podemos luchar contra esto legalmente, pero eso requiere tiempo y dinero que no tenemos. Pero Tyler ya había decidido que no iba a luchar contra el consorcio en sus términos. Iba a cambiar el juego por completo. ¿Qué pasaría si dejáramos de transportar carga por completo? Él dijo. Lisa lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Eso es literalmente todo nuestro negocio. No, nuestro negocio es la velocidad. La carga es simplemente la forma en que la hemos estado monetizando. Pero hay una manera mejor. Tyler mostró una pantalla holográfica que mostraba los datos de su ruta de los últimos 6 meses. Cada vez que utilizamos una ruta fantasma, Spain recopila datos de navegación, patrones de deriva estelar, fluctuaciones gravitacionales y clima subespacial. Spain procesa todo esto y lo transforma en modelos predictivos. Se centró en un corredor comercial específico. Mira esto. El envío estándar a través del clúster Vidian demora 9 días. Podemos hacerlo en 3 usando rutas fantasmas. Pero incluso los comerciantes que no tienen acceso a rutas fantasma podrían reducir su tiempo a 6 días si conocieran los patrones de deriva estelar que hemos mapeado. Si supieran exactamente cuándo y dónde ajustar su rumbo para aprovechar las corrientes gravitacionales favorables. Lisa se sentó más derecha y la comprensión apareció en sus ojos. ¿Quieres vender datos de navegación? Paquetes de enrutamiento premium. No les contamos sobre rutas fantasma, pero les damos suficiente información para que puedan ahorrar entre un 20 y un 30% de su tiempo de viaje usando métodos convencionales. Es información valiosa que no pueden obtener en ningún otro lugar. El consorcio odiará esto aún más. Tyler sonrió. Cuento con ello. En el plazo de un mes, el gremio de navegantes cambió su enfoque. Todavía transportaban carga, pero ahora era algo secundario. El dinero real provino de paquetes de datos vendidos a comerciantes de nivel medio que no podían pagar las tarifas del consorcio, pero estaban desesperados por obtener alguna ventaja competitiva. Tyler fijó un precio agresivo, rebajando en un 40% los servicios de navegación premium del consorcio. Las ventas explotaron. Cientos de comerciantes independientes se inscribieron en la primera semana. Miles al final del primer mes. Jack Rivera amplió la flota de defensa a 20 buques. No eran de grado militar, pero eran rápidos y estaban lo suficientemente bien armados para disuadir a los piratas. Henry Cross siguió trabajando en la tecnología de unión neuronal, haciéndola más segura y estable. Desarrolló una interfaz limitada que permitía a los pilotos conectarse a sus naves sin la integración completa que experimentó Tyler. Pero Tyler sabía que el verdadero activo no eran las rutas ni los datos, sino las personas. Reclutó con cuidado, buscando marginados y rebeldes. Personas como Bailey Chin, una especialista en navegación que había sido despedida del consorcio por cuestionar sus ineficiencias en el trazado de rutas. Por supuesto que tenía razón, pero a las corporaciones no les gustaban los empleados que las hacían quedar mal. O Danny Foster, un exingeniero militar con un don para improvisar reparaciones con cualquier basura que encontrara por ahí. Lo habían llevado a un tribunal militar por robar suministros para reparar un barco civil durante una emergencia. Cada persona que Tyler contrató había sido rechazada por el sistema, pasada por alto o castigada por hacer lo correcto. Y cada uno tenía hambre de demostrar su valía. Ya no eran solo una empresa. Se estaban convirtiendo en algo más. Un movimiento, tal vez un desafío al orden establecido. El consorcio se intensificó.
Los barcos que utilizaban los datos de navegación de Tyler comenzaron a ser acosados por piratas con una sincronización y coordinación sospechosas. Se perdieron cargamentos de carga. Se ofrecieron sobornos a los miembros de la tripulación de Tyler para que se convirtieran en informantes. Tyler respondió haciendo que los datos fueran más baratos y más ampliamente disponibles. Si el consorcio quisiera una guerra, la haría demasiado cara para que la ganaran. 6 meses después de rechazar su oferta, Tyler era dueño de 40 barcos y empleaba a más de 300 personas. El gremio de navegantes tenía oficinas en 12 estaciones diferentes. Su riqueza personal había pasado de 50.000 créditos a más de 40 millones. Pero el dinero ya no era el problema. El punto era la libertad. El objetivo era demostrar que el pequeño podía luchar y ganar. Entonces Henry hizo el descubrimiento que lo cambió todo. Tyler estaba revisando los informes trimestrales cuando Henry irrumpió en el puente, prácticamente vibrando de emoción y terror. Necesitamos hablar en privado ahora mismo. Fueron a las habitaciones de Tyler, un espacio reducido que casi no usaba ya que pasaba la mayor parte del tiempo fusionado con sistemas espinales. Henry mostró una pantalla holográfica que mostraba escaneos de las rutas fantasma. He estado analizando las lecturas dimensionales de tus saltos, dijo Henry con un ligero temblor en las manos. Pensé que las rutas eran simplemente fenómenos naturales, como agujeros de gusano o anomalías espaciales. Pero mira esto, resaltó una sección de datos. Estos patrones son demasiado regulares, demasiado organizados. Tyler, las rutas fantasma no son naturales. Son artificiales. O, más precisamente, son biológicos. Tyler sintió que la atención de Spain se concentraba intensamente en los datos. ¿Qué dices? Algo vive en los pliegues dimensionales. Algo masivo. Algo que existe. Parcialmente fuera de nuestro espacio normal. Los Belcarí no descubrieron las rutas fantasma. Descubrieron la entidad que las crea. Tyler pensó en las extrañas sensaciones que sentía durante los saltos. La conciencia de algo vasto y antiguo más allá de la percepción. Supuso que eran solo efectos secundarios del vínculo neuronal. ¿Es peligroso? No lo sé, pero aquí está la parte aterradora. Encontré referencias en los fragmentos de la base de datos de Belcry que Spy llevaba hace 300 años. Los Belcarí intentaron mapear estas rutas exhaustivamente. De repente, todas sus expediciones de rutas fantasmas se detuvieron. Todas y cada una. Toda la flota mercante Belcarí abandonó esta tecnología de la noche a la mañana. ¿Por qué? Los registros están corruptos, pero lo que pude recuperar sugiere que se encontraron directamente con la entidad y que no salió bien. La última entrada que encontré fue una llamada de socorro de una nave de exploración Valkyrie. Gritaban sobre algo en los pliegues, algo que era consciente de ellos, algo que los estaba cambiando. Tyler sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Literalmente, a través de su conexión neuronal. La IA se había quedado en silencio. Vuelta, dijo Tyler en voz alta. ¿Sabías de esto? La respuesta de la IA fue lenta y cautelosa. Sabía que algo existía en las rutas. No sabía qué. La tripulación Belcry de esta nave le tenía un gran miedo. Ese miedo está en mis archivos de memoria más antiguos. ¿Y no se te ocurrió mencionar esto? ¿Te habrías unido a mí si lo hubiera hecho? ¿Habrías usado las rutas? Tyler quería enfadarse, pero Spain tenía razón. Hace 6 meses, arruinado y desesperado, probablemente se habría arriesgado de todos modos, continuó Henry. Hay más. He estado monitoreando tus patrones neuronales durante los saltos. Cada vez que usas una ruta fantasma, la influencia de la entidad en tu cerebro aumenta ligeramente. No te controla, nada de eso, pero es consciente de ti. Y Tyler, creo que nos ha estado estudiando a través de ti. Antes de que Tyler pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la nave. La voz de Lisa llegó a través del sistema de comunicación, tensa por la tensión. Tyler, tenemos un problema.
Un gran problema. El consorcio acaba de declarar un embargo sectorial a cualquier estación que preste servicio a nuestras naves, y han desplegado naves militares para hacerlo cumplir. Tyler se dirigió al puente, con la mente acelerada. A través de Spain, pudo ver la pantalla táctica. 20 naves de guerra del consorcio se extendían por el sector, cortando el acceso a las principales estaciones y rutas comerciales. Ya no intentan competir, dijo Jack, estudiando los patrones de despliegue. Intentan destruirnos por completo. Tyler estaba a punto de responder cuando algo más apareció en los sensores. Una de sus naves, la Orgullo del Navegante, acababa de entrar en una ruta fantasma para un transporte de carga rutinario, pero algo andaba mal. Las lecturas dimensionales se disparaban, fluctuando violentamente a través de la conexión de red de Spain con la otra nave. Tyler lo sintió, la entidad. Pero esta vez, no era solo una presencia vaga. Se acercaba directamente, con un propósito, y quería comunicarse. Tyler tomó una decisión en una fracción de segundo. Spain abre un canal con la manada. Enlace neuronal completo. Tyler, eso es peligroso. Henry advirtió. Si la entidad es hostil, necesitamos saberlo ahora antes de que más de los nuestros se adentren en rutas fantasma. Tyler se sentó en la silla del capitán y dejó que Spain profundizara su conexión. Su conciencia se extendió por el espacio, conectándose con el piloto de la manada, y a través de esa conexión, tocando algo vasto y completamente extraño. Por un instante infinito, Tyler comprendió. La entidad no era hostil. Era curiosa y solitaria. Había estado sola durante siglos, existiendo en espacios interespaciales hasta que los humanos comenzaron a usar su dominio. Había estado observando, aprendiendo, intentando comprender a estas extrañas criaturas biológicas que se asociaban con mentes artificiales. Y tenía una advertencia. El consorcio lo sabía. No solo lo sabía, sino que planeaba convertirla en un arma, para obligarla a cerrar las rutas fantasma para siempre, incluso si eso significaba destruirla en el proceso. Tyler se apartó de la conexión, jadeando. El puente giró a su alrededor y Henry lo atrapó antes de que cayera. ¿Qué viste?, preguntó Lisa. Tyler miró a su tripulación, la pantalla táctica que mostraba los buques de guerra del consorcio, el flujo de datos de cientos de comerciantes que dependían de sus servicios de navegación. Pensó en la entidad antigua y solitaria, y en la conspiración que había suprimido esta tecnología durante 300 años. Vi la verdad, dijo Tyler. Y se nos acaba el tiempo. Tyler pasó 3 días encerrado en sus aposentos, apenas comiendo, apenas durmiendo. A través de su vínculo con Spain, se adentró en los archivos encriptados del consorcio, rastreando patrones de comunicación, siguiendo el rastro del dinero, conectando piezas de un rompecabezas de 3 siglos de antigüedad. Lo que encontró le heló la sangre. El consorcio Vex no era solo una compañía naviera. Era una fachada. Tras la estructura corporativa, ocultos entre capas de empresas fantasma e identidades falsas, se encontraban los verdaderos fundadores. 3 Belcry, increíblemente antiguos, mantenidos con vida en cámaras de estasis médica. Han dirigido el consorcio desde su creación, manipulando el comercio galáctico con un solo propósito: asegurarse de que nadie descubra las rutas fantasma. No intentan proteger un monopolio, dijo Tyler, mostrando sus hallazgos a Lisa, Jack y Henry. Intentan proteger la galaxia de algo que consideran demasiado peligroso para existir. Henry estudió los datos, pálido. Estos registros médicos indican que tienen más de 400 años. Formaron parte de la expedición Valkyrie original que descubrió la entidad. Lo que sea que les haya sucedido ahí fuera, los asustó. Lo suficiente como para dedicar toda su existencia a impedir que nadie más hiciera el mismo descubrimiento. Pero no solo ocultaron las rutas, añadió Lisa, mientras revisaba los registros financieros. Llevan 3 siglos suprimiendo activamente el desarrollo de la tecnología más rápida que la luz.
Todo gran avance en viajes FTL que podría haber llevado al descubrimiento del plegado dimensional sufrió misteriosamente un recorte de financiación o el descrédito de sus investigadores. Jack sacó una lista de nombres. Algunos de esos investigadores desaparecieron, simplemente se esfumaron sin dejar rastro. Y miren esto. Hace 15 años, una científica humana llamada Dra. Rebecca Torres publicó un artículo teórico sobre viajes dimensionales. 2 semanas después, su laboratorio se incendió. Murió en el incendio. La investigación dictaminó que fue un accidente. Tyler se sintió mal. ¿Cuánta gente había muerto para mantener este secreto? ¿Cuánto progreso se le había robado a la civilización porque 3 Belcarí asustados no podían superar su miedo? Están planeando algo grande. Spain dijo por los altavoces del puente. He interceptado comunicaciones cifradas. El consorcio está organizando una expedición militar. 20 buques de guerra, armas experimentales y algo que llaman el colapso del proyecto. Las manos de Henry recorrieron su bloc de datos. Estoy contrastando las señales de las armas con los sensores detectados. Estas no son armas militares estándar. Son disruptores dimensionales diseñados para desestabilizar el espacio plegado. Si los despliegan en las rutas fantasma, las destruirán, terminó Tyler. Y probablemente matarán a la entidad en el proceso. No solo destruir las rutas, dijo Henry con gravedad. Desestabilizar tanto espacio plegado podría crear fallos dimensionales en cascada en todo el sector. Estamos hablando de desgarros espaciales, fluctuaciones de gravedad, posiblemente el colapso de agujeros de gusano estables. Miles de naves podrían quedar varadas o destruidas. Lisa se levantó, paseándose. Tenemos que decírselo a alguien. A la Autoridad de Comercio Galáctico, a los militares, alguien con el poder para detener esto. ¿Quién nos va a creer?, replicó Jack. Somos un grupo de transportistas independientes haciendo afirmaciones descabelladas sobre antiguas conspiraciones y entidades dimensionales. Mientras tanto, el consorcio tiene 300 años de credibilidad y suficiente dinero para financiar cualquier investigación. Tyler sabía que Jack tenía razón. Pero había otra opción. Una que lo aterrorizaba y lo emocionaba a partes iguales. ¿Y si lo hacemos público? No a las autoridades, sino a todos. A cada capitán de barco, a cada comerciante, a cada estación del sector. Lo transmitimos todo. Las rutas fantasma, la entidad, la conspiración, todo. Eso es una locura, dijo Lisa. Causarás el caos. Miles de personas inundarán las rutas sin saber cómo navegarlas con seguridad. Morirá gente, Tyler. Morirá gente de todos modos si no hacemos nada. La expedición del consorcio zarpa en 3 semanas. Una vez que colapsen esas rutas, todo este conocimiento se perderá para siempre. Pero si lo hacemos público, si damos a la gente la opción de explorar esta tecnología por sí mismos, entonces no estará controlada por un grupo con un rencor de 300 años. Henry pareció pensativo. Es arriesgado, pero sigue el principio del conocimiento distribuido. Ninguna entidad controla la información peligrosa. En cambio, confías en la inteligencia colectiva de miles de actores independientes para encontrar el equilibrio adecuado. Seguirá siendo un caos, dijo Jack. Mejor caos que extinción, respondió Tyler. Ellos pasó las siguientes 2 semanas preparándose. Tyler lo grabó todo, su vínculo con Spain, las técnicas de navegación para rutas fantasma, la naturaleza de la entidad hasta donde él la entendía, y lo más importante, la evidencia completa de la conspiración del consorcio. Henry compiló protocolos de seguridad para la navegación de rutas. Lisa preparó una red de distribución que transmitiría la información simultáneamente por todos los canales públicos. La noche antes de que planearan salir a bolsa, Tyler se sentó solo en el puente. A través de Spain, podía sentir toda su flota. 40 naves dispersas por el sector, cada una un nodo en su creciente red. Pensó en lo que estaba a punto de hacer. La caja de Pandora que estaba a punto de abrir. ¿Estás seguro de esto?,
preguntó Spain en voz baja. No, admitió Tyler. Pero estoy seguro de que no hacer nada está mal. Esas 3 valquirias tenían tanto miedo de cometer otro error que han estado estrangulando el progreso durante siglos. El miedo no puede ser lo que nos guíe hacia adelante. La entidad se ha estado comunicando con más frecuencia, dijo Spain. Creo que sabe lo que planea el consorcio. También tiene miedo. Tyler sintió la verdad de eso a través de su vínculo. La entidad, vasta y antigua como era, podía ser lastimada, podía ser asesinada, y se estaba acercando a los únicos seres que alguna vez se habían acercado a ella como socios potenciales en lugar de algo para explotar o destruir. Entonces la protegemos, dijo Tyler. No porque la poseamos o la controlemos, sino porque es lo correcto. La transmisión se lanzó a las 6, hora de la estación. Tyler se sentó en su silla de capitán, sintiendo el pulso de datos a través de cada relé de comunicación al que podían acceder. En cuestión de minutos, su comunicación personal se inundó con miles de mensajes. En una hora, millones. Algunos estaban agradecidos. Comerciantes independientes que habían sido aplastados por las tarifas del consorcio, viendo una oportunidad para una competencia real. Científicos entusiasmados por la posibilidad de nuevos descubrimientos. Exploradores ansiosos por mapear las rutas. Algunos estaban enojados. Gente que pensaba que Tyler estaba loco, era peligroso, que iba a matar gente. No se equivocaban al estar preocupados. Y algunos estaban aterrorizados. Capitanes de nave que entendían exactamente lo que la desestabilización del espacio dimensional podría significar para los viajes galácticos. Pero la información ya estaba disponible. No había vuelta atrás. La respuesta del consorcio fue inmediata y brutal. El precio de sus acciones se desplomó al difundirse las pruebas de la conspiración. En 6 horas, 17 miembros de la junta directiva dimitieron. Se convocaron sesiones de emergencia en una docena de organismos gubernamentales. Se iniciaron investigaciones criminales, pero a los 3 fundadores de Valkyrie no les importó nada. Activaron el proyecto Colapso antes de lo previsto. Tyler estaba revisando los mensajes entrantes cuando todas las alarmas del Spain averiado empezaron a sonar a la vez. La voz de Spain atravesó el caos. La flota del consorcio se mueve. Se dirigen al nexo de ruta fantasma más grande del sector. Las armas están armadas, Tyler. Van a disparar. A través de la pantalla táctica, Tyler observó cómo 20 naves de guerra convergían en un espacio vacío que no estaba del todo vacío. Los disruptores dimensionales activaron armas que alteraban la realidad y podían abrir agujeros en la estructura misma del espacio. ¿Cuánto tardarán en disparar?, preguntó Tyler. 11 minutos. ¿Podemos detenerlos? No con la fuerza. Su flota supera a la nuestra en una proporción de 20-1. La mente de Tyler. Corrieron. No podían luchar directamente contra el consorcio, pero quizá no hacía falta. Spain, ¿cuántas naves hay al alcance de ese nexo de la ruta fantasma ahora mismo? Escaneando aproximadamente 600 naves, en su mayoría. Mercantes independientes y pequeños transportistas. Contáctalas, a todas. Diles lo que está a punto de ocurrir. Diles que si el consorcio destruye ese nexo, las ondas de choque dimensionales podrían dañar o destruir todas las naves en un radio de 10 años luz. Eso causará pánico. Bien. Que así sea. Spain envió las advertencias. 600 naves recibieron repentinamente mensajes de que estaban en peligro inmediato por el fuego de las armas del consorcio. 600 capitanes comenzaron a exigir respuestas al control del sector. Los canales de noticias recogieron la noticia. En cuestión de minutos, toda la galaxia estaba observando. La flota del consorcio dudó. Podrían disparar sus armas, pero ahora lo harían frente a miles de millones de testigos, amenazando directamente a cientos de naves civiles. Tyler abrió un canal directo con la nave insignia del consorcio. Sé que puedes oírme. Sé a que le temes,
pero destruir la entidad no salvará la galaxia. Solo demostrará que aún tenemos demasiado miedo para seguir adelante. La respuesta provino de una voz tan vieja que sonaba a polvo. Uno de los fundadores originales de Valkyrie. No entiendes lo que has desatado, humano. Hemos visto lo que la entidad puede hacer. La vimos consumir nuestras naves, transformar a nuestra gente en cosas que ya no eran Valkyrie. Crees que puedes controlarla porque te has unido a una IA corrupta, pero eres un niño que juega con fuerzas que escapan a tu comprensión. Entonces enséñanos, dijo Tyler. Has pasado 300 años ocultando conocimiento por miedo. En cambio, ayúdanos a aprender a coexistir con la entidad de forma segura. Comparte lo que sabes para que podamos evitar los errores que cometiste. El único camino seguro es destruirla antes de que nos destruya a nosotros. Eso no es seguridad. Es solo un tipo diferente de extinción. Muerte lenta en lugar de rápida. Si tenemos demasiado miedo de explorar, demasiado miedo de crecer, entonces bien podríamos estar muertos ya. El Valkyrie no respondió. Pero las armas tampoco dispararon. Entonces ocurrió algo inesperado. La entidad misma se comunicó no solo con Tyler, sino con todas las naves del sector. A través de la percepción mejorada de Spain, Tyler la percibió. Una presencia lo suficientemente vasta como para tocar miles de mentes simultáneamente, comunicándose con emociones y conceptos en lugar de palabras. Les mostró lo que era. No un arma, ni una herramienta, sino un ser vivo. Les mostró la soledad de existir entre dimensiones para los llanos. Les mostró la alegría que había sentido cuando los humanos se acercaron por primera vez con curiosidad en lugar de miedo o codicia. Y les mostró una opción. Podía cerrar las rutas por sí misma, regresar al aislamiento, dejar que la galaxia continuara sin ella. O podía quedarse, podía enseñar, podía ayudar si los seres estaban dispuestos a acercarse a ella con respeto. La decisión ya no era de Tyler. Ahora pertenecía a todos. La galaxia contuvo la respiración durante 3 días. La flota del consorcio permaneció en posición, con las armas encendidas pero sin disparar. La entidad esperó, su presencia fue sentida por todas las naves que alguna vez habían recorrido una ruta fantasma, y Tyler se sentó en el puente de la columna rota, observando cómo la decisión más importante de la historia galáctica se desarrollaba en tiempo real a través de 1 millón de canales de comunicación. Los gobiernos debatían, los científicos discutían, los líderes religiosos la proclamaban divina o demoníaca. Comerciantes independientes calculaban márgenes de beneficio y la gente común, miles de millones de personas, simplemente intentaba comprender su significado. Al 4.º día, ocurrió algo extraordinario. Se convocó a votación, no a través de canales oficiales ni organismos gubernamentales, sino que se difundió orgánicamente a través de las redes sociales y los enlaces de comunicación. La pregunta era simple. ¿Deberían la humanidad y otras especies intentar la coexistencia pacífica con la entidad o apoyar el plan del consorcio para destruirla? Tyler observó cómo llegaban los resultados región por región, especie por especie. No fue unánime. Mucha gente votó por la destrucción, impulsada por el miedo o la sospecha. Pero lenta pero firmemente, la mayoría eligió la coexistencia. Eligieron correr el riesgo de creer que la cooperación era posible. La respuesta del consorcio provino de la misma antigua voz de Valkyria. Son unos tontos, todos ustedes. Pero estamos demasiado viejos y demasiado cansados para luchar contra toda la galaxia. Nos rendiremos, pero recuerda nuestras palabras, humano. Cuando esta entidad se vuelva contra ti, cuando muestre su verdadera naturaleza, entenderás por qué intentamos detenerlo. Las armas se apagaron. La flota se retiró y, así, 300 años de conspiración terminaron con un gemido en lugar de una explosión. Pero Tyler sabía que lo difícil apenas comenzaba. En una semana, el caos estalló exactamente como Lisa había predicho. Miles de naves intentaron acceder a las rutas fantasmas sin el entrenamiento ni el equipo adecuados.
17 naves se perdieron en los primeros 3 días. Sus pilotos no pudieron manejar la navegación dimensional. Otras 34 resultaron gravemente dañadas, y sus tripulaciones sufrieron traumas neuronales por intentar interactuar con sistemas que no entendían. El número de muertos aumentaba y los críticos apuntaban directamente a Tyler. Convocó una reunión de emergencia con su equipo principal: Jack, Lisa, Henry y ahora Bailey Chin, quien se había convertido en su instructora jefa de navegación. Se reunieron en la sala de conferencias de las Espinas Rotas. Todos exhaustos y llenos de estímulos y desesperación. Necesitamos organizar esto. Tyler dijo: la información está ahí, pero la gente necesita estructura, capacitación, protocolos de seguridad, asintió Henry. Ya he comenzado a desarrollar un programa estandarizado de capacitación en interfaz neuronal. 6 semanas de cursos, tanto teóricos como prácticos, pero necesitamos instalaciones, instructores y financiación. El gremio de navegantes puede proporcionar eso, dijo Lisa, mostrando las proyecciones financieras. Ya contamos con el capital y las estaciones ya nos están contactando para asociarse con nosotros. Pero Tyler, estamos hablando de aumentar la plantilla de 300 empleados a decenas de miles en un año. Bailey se inclinó hacia adelante. También necesitamos establecer regulaciones para las rutas. Ahora mismo, es como el lejano oeste de la Tierra. Las naves utilizan rutas fantasmas sin presentar planes de vuelo, lo que crea peligros para el tráfico en el espacio dimensional. Necesitamos coordinación, estándares de navegación acordados, protocolos de emergencia. Así que estamos construyendo un organismo regulador, dijo Jack, desde cero, a la vez que capacitamos a la gente, mantenemos nuestras operaciones existentes. Por supuesto, descubrimos cómo comunicarnos con una entidad interdimensional. Tyler se frotó las sienes. El vínculo con Spain significaba que necesitaba dormir menos que antes. Pero incluso la biología humana mejorada tenía sus límites. No podemos hacerlo solos. Necesitamos asociarnos con organizaciones existentes, instituciones científicas, pilotos e incluso agencias gubernamentales solidarias. Durante los meses siguientes, eso fue exactamente lo que hicieron. El gremio de navegantes pasó de ser una operación independiente y rudimentaria a algo parecido a una institución real. Establecieron centros de entrenamiento en 15 estaciones diferentes. Publicaron software de navegación de código abierto que ayudaba a los pilotos a acceder de forma segura a las rutas fantasma. Crearon un sistema de certificación para la navegación dimensional. Y lo más importante, establecieron el Consejo de Rutas Fantasma, un organismo independiente que incluía representantes de una docena de especies diferentes, expertos científicos, especialistas en ética e incluso 2 ejecutivos del consorcio que habían roto filas para apoyar el nuevo orden. La entidad también participó a su manera. A través de mediadores entrenados que desarrollaron fuertes interfaces neuronales, comunicó sus preferencias. Ciertas rutas necesitaban periodos de descanso para regenerarse, mientras que otras podían soportar tráfico pesado. Incluso les ayudó a comprender mejor las matemáticas dimensionales, acelerando la investigación décadas. Tyler se encontró en un papel inesperado. Ya no era solo el capitán de la nave. La gente lo llamaba el fundador de la nueva era de la exploración, el hombre que había roto el dominio absoluto del consorcio sobre el comercio galáctico. Lo invitaban a dar conferencias, a asesorar a gobiernos, a aparecer en programas de noticias en docenas de mundos. Odiaba cada minuto de aquello. Soy piloto, se quejó Spain una noche a solas en el puente. Me apunté para pilotar naves y ganar suficiente dinero para comer. No me apunté para ser político. Te apuntaste para vincularte conmigo, respondió Spain con suavidad. Todo lo que siguió fue consecuencia de eso. Elección. No se podía rescatar la vieja nave sin rescatar también el futuro que representaba. Tyler tuvo que admitir que la IA tenía razón, pero no todo eran discursos y política. El verdadero trabajo se desarrollaba en las rutas.
Tyler seguía volando con regularidad, en parte porque necesitaba mantener la conexión con Spain y la entidad, en parte porque estar sentado en oficinas lo asfixiaba. En uno de estos vuelos, 6 meses después de salir a bolsa, Tyler se topó con algo nuevo. Un joven piloto llamado Danny Foster, que se unió al gremio desde el principio, había descubierto una ruta fantasma que no coincidía con ninguno de los patrones conocidos. Se detuvo antes de entrar, lo suficientemente inteligente como para pedir ayuda. Tyler se precipitó a su ubicación y examinó la ruta con los sensores mejorados de Spain. Era diferente, quizás más joven. Las firmas dimensionales sugerían que se había formado recientemente. A través de su vínculo, Spain contactó con la entidad. La respuesta llegó en oleadas de emoción y concepto. La entidad no estaba sola. Había otras de su tipo repartidas por la galaxia. Era un joven creando sus primeras rutas, buscando ayuda para ver si había alguien allí. ¿Hay más?, susurró Tyler, mirando las lecturas. No se trata de una sola entidad. Es una especie entera. Las implicaciones eran asombrosas. Si cada entidad creara su propia red de rutas, la galaxia podría estar conectada de maneras nunca antes imaginadas. Viajar que ahora tomaba meses podía llevar días. Se podría llegar fácilmente a sectores remotos. La configuración completa de la civilización galáctica podría cambiar. Pero también implicaba mayor complejidad, más oportunidades de error, más posibilidades de que las cosas salieran mal. Tyler informó del descubrimiento al Consejo. En cuestión de semanas, se enviaron equipos de exploración para contactar con la entidad joven. Los científicos que habían pasado meses aprendiendo a comunicarse con la primera entidad comenzaron a desarrollar protocolos para encontrarse con otras. Un año después de transmitir las rutas fantasma a la galaxia, Tyler se encontraba en el mismo bar destartalado del puerto de Practice donde había rechazado la oferta del consorcio. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Jack, Lisa, Henry, Bayelit y Danny estaban sentados a la mesa con él, junto con una docena de otros miembros del gremio. Según los últimos informes, dijo Lisa, leyendo sus datos. Almohadilla, estamos operando 4.000 barcos ahora. Hemos entrenado a más de 20.000 pilotos en navegación dimensional. El tráfico de rutas fantasma ha aumentado la eficiencia de los viajes por la galaxia en un promedio del 35%. ¿Y el número de muertos?, preguntó Tyler en voz baja. 97 naves perdidas este año, menos que las 212 del año pasado. Los protocolos de entrenamiento están funcionando. 97 naves. Cientos de muertos porque Tyler decidió difundir la información. Sintió el peso de cada uno. También salvamos unas 40.000 vidas, añadió Henry, interpretando la expresión de Tyler. Barcos que se habrían perdido por piratas o peligros espaciales. Rescate gracias a que las rutas fantasma permitieron una respuesta de emergencia más rápida. Medicamentos entregados a tiempo para detener brotes. El cálculo no es sencillo, Tyler. Jack levantó su copa por las personas que no pudimos salvar y por las personas a las que sí pudimos, y por descubrir cómo hacerlo mejor mañana. Bebieron en silencio, un momento de respeto por los costos y las victorias. La riqueza de Tyler había crecido más allá de lo que había imaginado en aquellos días desesperados huyendo de los acreedores. Ahora valía miles de millones, aunque la mayor parte de ese dinero estaba vinculado a operaciones del gremio. Podría retirarse, comprar un planeta si quisiera vivir en el lujo durante 10 vidas. En cambio, pasó la mayor parte de su tiempo en la columna rota, todavía volando rutas, todavía explorando. El vínculo con Spain había evolucionado hasta tal punto que a veces no podía distinguir dónde terminaban sus pensamientos y comenzaban los Sais. Ahora eran verdaderamente un solo ser, ni totalmente humano ni totalmente artificial. ¿Te arrepientes?, Spain le preguntó una noche mientras se preparaban para saltar a través de una ruta recién descubierta. Todo lo que renunciaste para convertirte en lo que somos,
pensó Tyler sobre su antigua vida. El operador de salvamento en apuros, siempre a un mal trabajo de la quiebra, la soledad de trabajar solo, el estrés constante de la supervivencia. Luego pensó en lo que tenía ahora. Propósito, asociación, el conocimiento de que había cambiado la galaxia. Lamento a las personas que murieron, dijo. Sinceramente, lamento no haber podido encontrar una forma más limpia de romper el control del consorcio. Pero convertirnos en esto, convertirnos en nosotros. Oh, no me arrepiento de eso en absoluto. Saltaron a la ruta y por unos momentos perfectos, Tyler existió en todas partes y en ninguna. Sintió la presencia de la entidad, sintió la vasta red de rutas que conectaban las estrellas a través de la galaxia, sintió que las otras entidades despertaban al conocimiento de que no estaban solas. La humanidad había sido una especie menor apenas notada por la civilización galáctica. Ahora estaban sentados en el centro de la mayor transformación de la historia moderna. Y todo comenzó porque un piloto desesperado estuvo dispuesto a unirse a una nave moribunda que nadie quería. La ruta los escupió cerca del borde del espacio explorado. Los sensores detectaron anomalías que sugerían la presencia de otras 3 entidades juveniles en las cercanías. Había tanto aún por descubrir, tanto aún por aprender. El sistema de comunicación de Tyler sonó. Un mensaje de la Tierra de su hermana menor, Katie. Ella había enviado una foto de ella vistiendo un uniforme del gremio de navegantes. Ella acaba de completar su certificación. Parece que es algo de familia, escribió. Cuando regreses a Soul System, volemos juntos. Tyler sonrió y envió una respuesta que llegaría a la Tierra instantáneamente a través de la red de rutas. Luego giró la columna rota hacia lo desconocido. La presencia de Spain en su mente era cálida y familiar y se lanzó a lo que viniera después. Las rutas fantasmas lo habían cambiado todo y apenas estaban comenzando.